Satoru de alguna forma consigue activar sus poderes para regresar en el tiempo, y cuando digo alguna forma me refiero a que el guión así lo necesitaba o la historia no podría avanzar de otro modo. Después de nuestra conveniencia número 857, Kenya Neutron, el niño genio, confronta a Satoru y por ninguna buena razón, este deduce que Satoru esconde un secreto y decide ayudarlo. Para este punto ya estaba esperando a que dijeran alguna estupidez como que Kenya es otro viajero del tiempo o algo así, pero incluso eso hubiera tenido más sentido, y el autor no se caracteriza por hacer sentido. Satoru decide esconder a Kayo en un remolque y el episodio acaba en cliffhanger con una figura intentando entrar al remolque, solo para que al siguiente episodio no ocurra nada. En el siguiente episodio incluso hay una escena de baño en donde Satoru se pone cachondo porque escucha a su madre y a Kayo teniendo un baño. Algunos fanboys quisieron justificarlo diciendo que no se pone cachondo sino que se incomoda. Pero por favor, el chico se dice a sí mismo que se controle, claramente se puso cachondo y es un pedófilo que estaba pensando en el pequeño culito de Kayo. Otra escena pedobite que no contribuye en nada a la trama, por si aún tenían dudas. En serio, justo cuando pensé que la victimización y la terrible caracterización en esta serie no podrían llegar a niveles más ridículos, ahora resulta que la madre de Kayo es una villana unidimensional que golpea a su hija, porque sí, mientras se ríe maniáticamente con los ojos brillándole de color rojo, porque su marido es un villano unidimensional que golpea a la madre de Kayo, porque sí, mientras se ríe maniáticamente con los ojos brillándole de color rojo. Muy bien hecho, autor. Excusaste a un pésimo villano haciéndole la víctima de otro pésimo villano que es idéntica a ella. Se nota que ese es un gran trasfondo. Conozco a gente que ha sufrido de bullying y no los veo con los ojos rojos ni riéndose maniáticamente. ¿Qué carajo le pasa al autor y por qué demonios les gusta esta basura? El guión no podría ser más notoriamente terrible ni aunque se esforzara. ¿En serio el hype les hace tanto daño que los ciega al grado de que defienden el más obvio de los errores? ¿O es porque simplemente tienen un pésimo gusto? Capítulo 10 y el villano era el profesor. Oh, apuesto a que nadie se lo esperaba. No es como que fuera el único sospechoso y la serie no intentará en ofrecerte otras alternativas. No es como que el mismo opening no te spoileara este hecho y aun cuando era totalmente obvio, el protagonista no sabía que era él el culpable y reacciona con sorpresa cuando lo descubre. Y ni siquiera lo descubre él mismo, el villano es tan retrasado que él mismo revela que él es el villano a través de un discurso. Tú sabes, algo totalmente realista e inteligente. A pesar de que se supone que esta es una historia del género suspenso, la serie nunca reta al espectador a armar un puzzle. El villano es obvio desde el momento en el que aparece y los personajes no hacen nada para descubrirlo. En su lugar andan teniendo citas y viéndose tiernos en la nieve. El protagonista queda atrapado en un auto a punto de ahogarse y el capítulo acaba en otro flojo cliffhanger para generar expectativas de nuevo. ¿Quién lo hubiera dicho? Otro salto de tiempo. Esta vez de putos 15 años. ¿Qué carajos? El protagonista estuvo en coma todo este tiempo y el villano no intentó hacer nada. Nunca se explica cómo se salvó el protagonista. No ocurrió ningún time reset a pesar de que se había establecido que ocurrían en situaciones de peligro, probando de forma definitiva que funcionaron todo este tiempo solo cuando la historia lo requería y era un flojo plot device, como lo dije desde antes de que el puto anime se estrenara y no me creyeron. The town where only am I missing. La historia de un chico que tiene la habilidad de volver en el tiempo y prevenir muertes. Mucha gente sabe lo que pienso de los finales en donde alteran el tiempo para arreglar las cosas. ¡Los odio! El villano revela estar enamorado de Satoru y revela que la razón por la que mata a la gente es porque ve webs encima de sus cabezas. ¿Qué? ¿Qué clase de excusa es esa? Y no estoy bromeando. Eso es literalmente la razón y jamás explican nada. El protagonista no solo sobrevivió sin explicación, no fue asesinado sin explicación y pasó años en coma, sino que también tiene amnesia. Lo cual no tiene impacto porque tanto el time reset como la motivación del villano, como la revelación de la amnesia ocurren en el mismo capítulo todo a la vez. Es totalmente caótico y no tiene impacto porque todo ocurre demasiado rápido. No tengo tiempo para asimilar qué carajos está ocurriendo aquí, cuando ya me tiraron otra excusa estúpida que no tiene sentido. Sin mencionar que de por sí usar time skips en el mismo arco es una floja excusa para evadir construcción y no mostrar todo lo importante que se supone trajo repercusión para que así el espectador tenga que hacer el trabajo de asumir los elementos más importantes de este hecho. En serio, el escritor de Erased es un holgazán y ustedes tienen un pésimo gusto por gustar y defender de esta mierda sin sentido. Y ni siquiera he terminado.
El protagonista fuera de cámara se casó y tuvo un hijo con un personaje secundario con el que apenas interactúa. Ok, pudieron enamorarse durante los 15 años, pero de nuevo, estamos asumiendo información crucial de algo que el huevón del escritor nunca nos mostró. El villano, quien de la nada ahora es gay, incluso ayuda a Satoru a recordar todo lo que pasó porque no puedo vivir sin ti. Y ocurre más mierda melodramática sin importancia y así todo se soluciona porque sí, no hay ningún mensaje claro, todo es estúpido, el viaje en el tiempo no se explica, ninguna duda es respondida, nada se explica, nada tiene sentido, en serio, qué mierda de historia. ¿Podrían recordarme por qué defendían a muerte esta serie, por qué está tan alto en todos los rankings y por qué decían que es una excelente serie? Una pérdida de tiempo total, pésima serie, con pésimos personajes, llena de huecos argumentales, conveniencias ridículas, excusas pendejas, insinuaciones pedófilas, villanos unidimensionales, razonamiento retardado, sin mensaje, sin propósito y otra prueba de que siempre tengo razón. Pero ustedes prefieren entrar en negación y comenzar a joder con que soy muy estricto porque a ustedes les gustan las historias de pseudo suspenso pedófilas con familias que se suicidan por chocolate y llenas de simbolismo retardado. Gracias por reconocer su error ahora que no pueden negar los hechos.